Vivimos tiempos en los que todo parece moverse demasiado rápido. Noticias que asustan, voces que gritan, opiniones que dividen y un ambiente constante de incertidumbre que se cuela en el corazón sin pedir permiso. Muchas personas hoy se levantan con preocupación y se acuestan con miedo, preguntándose qué pasará mañana, si alcanzará el dinero, si habrá paz, si las cosas volverán a estar bien. El ruido del mundo es fuerte y a veces parece imposible encontrar silencio para el alma. Quizás tú que estás escuchando este mensaje has sentido ese cansancio interior que no se quita con dormir, ese peso en el pecho que aparece sin avisar, esa sensación de estar haciendo todo lo posible y aún así sentir que no es suficiente. Tal vez sonríes por fuera, pero por dentro llevas preguntas que nadie más conoce, y en medio de todo eso, el mundo sigue girando, exigiendo respuestas rápidas, decisiones firmes y fuerzas que a veces no tienes. Pero hoy no llegaste aquí por casualidad. Este no es solo un video más, este es un espacio para detenerte, para respirar profundo y para recordar una verdad que no cambia, aunque todo a tu alrededor se sacuda. Cuando el mundo se agita, cuando las circunstancias parecen fuera de control, cuando las personas fallan y las noticias abruman, Dios no deja de ser Dios. Él no pierde el control, Él no se mueve de su trono. Él sigue gobernando con autoridad, amor y fidelidad. Este mensaje no es para apresurarte, ni para exigirte más de lo que ya das. Es una invitación a descansar, a escuchar con el corazón abierto y a permitir que la paz de Dios vuelva a ocupar el lugar que el miedo ha querido robar. Quédate hasta el final. No necesitas hacer nada más ahora mismo. Solo escucha, descansa y deja que esta verdad vuelva a ordenarlo todo dentro de ti. El mundo hace ruido todo el tiempo, no solo con sonidos, sino con pensamientos, exigencias y temores constantes. Ruido cuando enciendes el teléfono y ves malas noticias. Ruido cuando escuchas conversaciones llenas de queja, enojo o desesperanza. Ruido cuando te comparas, cuando te juzgas, cuando sientes que vas tarde en la vida o que no estás donde deberías estar. Ese ruido no solo se escucha afuera, también se instala dentro del corazón. A veces ese ruido es tan fuerte que no nos deja escuchar la voz de Dios. No porque Él no hable, sino porque nuestra mente está ocupada sobreviviendo. Y sin darnos cuenta, comenzamos a vivir reaccionando a lo que pasa, en lugar de vivir confiando en aquel que tiene todo en sus manos. El problema no es que el mundo se agite. Eso siempre ha pasado. El problema es cuando dejamos que esa agitación gobierne nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestra paz. Muchas personas hoy viven en alerta constante. El cuerpo está cansado, la mente saturada y el alma inquieta. Se ora menos, no porque no se crea en Dios, sino porque el corazón está agotado. Se confía menos, no porque falte fe, sino porque las experiencias han dolido. Y en medio de todo eso, surge una pregunta silenciosa que pocos se atreven a decir en voz alta. ¿Dónde está Dios cuando todo parece desordenarse? La verdad es que Dios nunca se ha ido. Él no abandona su lugar cuando hay caos, ni se esconde cuando las cosas se ponen difíciles. Al contrario, es precisamente en medio del ruido donde su presencia permanece firme. Aunque el mundo grite lo contrario, Dios sigue siendo soberano. Aunque las personas cambien, Él permanece igual. Aunque las circunstancias se muevan, su autoridad no se ve afectada. El ruido del mundo intenta convencernos de que todo depende de nosotros, de nuestras fuerzas, de nuestras decisiones, de nuestro esfuerzo constante. Pero esa carga no fue diseñada para nuestros hombros. Cuando intentamos cargarlo todos solos, el alma se quiebra lentamente. Dios nunca nos llamó a vivir controlándolo todo, sino a confiar en Él incluso cuando no entendemos lo que está pasando.
Este es un buen momento para preguntarte con honestidad, ¿qué ruido está ocupando hoy tu corazón? El ruido del miedo, de la escasez, de la inseguridad, del pasado, de lo que otros dicen. Reconocerlo no es debilidad, es el primer paso para soltarlo. Porque mientras el mundo hace ruido, Dios sigue hablando en quietud, recordándote que no estás sola y que nada se le ha salido de las manos. Aprender a escuchar a Dios en medio del ruido no significa que los problemas desaparezcan, sino que el corazón encuentra un ancla, una certeza firme que no depende de las noticias, ni de las personas, ni de las circunstancias. Esa certeza es saber que Dios gobierna incluso cuando no lo vemos, incluso cuando no lo sentimos, incluso cuando todo parece incierto. Hoy, antes de seguir avanzando, permite que esta verdad se asiente en tu interior. El mundo puede hacer ruido, pero no tiene la última palabra. Las circunstancias pueden moverse, pero no gobiernan tu vida. Hay un Dios que sigue en control, que ve más allá de lo que tú ves y que sostiene tu vida con amor eterno, aun cuando el entorno parezca temblar. A lo largo de la Biblia vemos una verdad que se repite una y otra vez. Dios nunca ha estado ausente de la historia humana. Aunque para los ojos del hombre todo parezca desordenado, la palabra nos recuerda que hay un gobierno superior que no se ve afectado por el caos. En el libro de Isaías se nos muestra a un Dios que gobierna desde lo alto, cuya autoridad no depende de reinos humanos ni de circunstancias cambiantes. Isaías 46 nos recuerda que Él anuncia el fin desde el principio y que su propósito permanece firme, aun cuando todo alrededor parece incierto. Muchas veces creemos que Dios pierde el control porque nosotros sentimos que lo hemos perdido, pero la Biblia nunca presenta a Dios reaccionando con sorpresa. Al contrario, nos muestra a un Dios que dirige los tiempos, los procesos y aún las pruebas, sin que nada escape de su conocimiento. En el libro de Daniel, cuando los imperios se levantaban y caían, Dios seguía siendo el mismo. Daniel 2 nos muestra que Él es quien quita reyes y pone reyes, quien da sabiduría y conocimiento, incluso en los momentos más oscuros de la historia. Cuando miras tu vida y sientes que todo se desordenó, es fácil pensar que Dios se alejó. Sin embargo, la Escritura enseña que aunque el hombre no comprenda el camino, Dios sigue guiando cada paso. Proverbios 16 nos recuerda que el ser humano puede hacer planes, pero es el Señor quien dirige el rumbo. Esto no significa que no haya dolor, ni que las decisiones no tengan consecuencias, sino que incluso en medio de ellas, Dios sigue gobernando con propósito. El problema no es que Dios pierda el control, sino que nosotros queremos entenderlo todo antes de confiar. Y la fe bíblica nunca se basó en entender primero, sino en creer aún cuando la vista es limitada. Hebreos 11 nos enseña que la fe es tener certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Dios no necesita que veas el camino completo, solo que confíes en aquel que ya lo conoce. Quizás hoy estás atravesando una etapa donde nada parece estable. Cambios, pérdidas, silencios, respuestas que no llegan. Pero la Biblia es clara al mostrarnos que Dios no abandona su trono cuando sus hijos atraviesan tormentas. Salmos 93 nos recuerda que aunque las aguas levanten su voz y parezcan impetuosas, el Señor es más poderoso que el estruendo de muchas aguas. Su autoridad no se ve amenazada por el ruido del mundo ni por la intensidad de la prueba. Dios sigue siendo Dios en medio de tu incertidumbre. Él no improvisa, no se equivoca y no llega tarde. Aunque no entiendas el proceso, puedes descansar en que su control no depende de tu estabilidad emocional, sino de su fidelidad eterna. Esta verdad no elimina los problemas, pero le quita al miedo el derecho de gobernar tu corazón. El miedo es una de las herramientas más antiguas que ha usado el enemigo para paralizar al ser humano. Desde el principio,
La Biblia nos muestra cómo el miedo aparece cuando la confianza en Dios se debilita. Pero también nos enseña que el miedo nunca fue diseñado para gobernar la vida del creyente. En 2 de Timoteo 1 se nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Sin embargo, el miedo suele disfrazarse de prudencia, de preocupación o de responsabilidad. Nos hace pensar que si no controlamos todo, algo saldrá mal. Nos empuja a vivir anticipando tragedias que aún no existen. Jesús habló directamente sobre esto cuando enseñó que el afán por el mañana no añade nada bueno a la vida. En Mateo 6, Él nos recuerda que Dios cuida de las aves y viste los campos y que nosotros somos mucho más valiosos que todo eso. El miedo gobierna cuando olvidamos quién gobierna realmente. Cuando el corazón se enfoca más en lo que puede salir mal que en la fidelidad de Dios, el alma comienza a encogerse. Pero la Escritura nos muestra que el temor se disipa cuando la confianza es restaurada. En Salmo 56, el salmista reconoce su temor, pero también declara que en Dios ha confiado y no temerá lo que el hombre pueda hacerle. Dios nunca negó la existencia del miedo, pero siempre ofreció su presencia como respuesta. A Josué, antes de enfrentar grandes desafíos, Dios le recordó que debía ser fuerte y valiente, no porque las circunstancias fueran fáciles, sino porque Él estaría con él en todo momento, como lo leemos en Josué 1. La valentía bíblica no nace de la ausencia de temor, sino de la certeza de que Dios camina contigo. Cuando el miedo intenta gobernar, comienza a robar la paz, la claridad y la esperanza. Pero la Biblia enseña que el amor perfecto de Dios echa fuera el temor, como se nos recuerda en 1 de Juan 4. No es un amor superficial, sino un amor que sostiene, que afirma y que permanece incluso cuando todo parece frágil. Hoy puedes reconocer ese miedo sin culpa. Puedes traerlo delante de Dios con honestidad, porque el miedo no tiene autoridad para dirigir tu vida cuando Dios ya ocupa el trono. Él sigue siendo tu refugio, tu fortaleza y tu ayuda segura en tiempos de angustia, como lo declara el Salmo 46. Y mientras Dios gobierna, el miedo pierde su poder. Descansar no siempre es fácil cuando la vida se sacude. El corazón quiere respuestas rápidas, la mente repite escenarios y el cuerpo se mantiene en tensión. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el descanso verdadero no depende de que las circunstancias se calmen, sino de confiar en quien gobierna sobre ellas. En el Salmo 4 se nos recuerda que es Dios quien da tranquilidad al corazón y permite descansar en paz, aun cuando alrededor hay inquietud. Jesús habló muchas veces del descanso como una invitación, no como una recompensa por haberlo hecho todo bien. En Mateo 11, Él llama a los cansados y cargados a acercarse a Él para hallar descanso para el alma. Este descanso no es ausencia de problemas, sino alivio interior. Es aprender a soltar el peso que no nos corresponde y entregarlo a Dios, quien sí puede sostenerlo. La Escritura también nos enseña que el descanso es un acto de fe. En el Salmo 127 se nos recuerda que en vano se afana el ser humano si el Señor no edifica. Dios da descanso a quienes confían en Él. Esto significa que descansar no es rendirse, es reconocer que nuestra vida está en manos más seguras que las nuestras. Cuando todo tiembla, Dios sigue siendo refugio. El Salmo 62 nos muestra a un alma que decide esperar en silencio delante de Dios, porque de Él viene la salvación y la roca firme. Esperar no siempre es pasivo, a veces es la forma más profunda de confianza. Es decirle a Dios con el corazón: no entiendo todo, pero confío en ti. La Biblia nos recuerda que la paz de Dios no funciona como la paz del mundo. En Juan 14, Jesús explicó que su paz no depende de lo que sucede afuera, sino de su presencia constante. Por eso, aun en medio de la tormenta, el corazón puede encontrar quietud,
no porque todo esté resuelto, sino porque Dios permanece cerca. Hoy descansar es una decisión, es apagar por un momento las voces que exigen, las culpas que pesan y los temores que insisten. Es volver a poner la confianza en aquel que nunca duerme ni se descuida, como lo afirma el Salmo 121. Mientras tú descansas, Dios sigue obrando. Mientras tu alma se aquieta, Él sigue sosteniendo tu vida. La fidelidad de Dios es una de las verdades más constantes en toda la Biblia. A diferencia del ser humano, que cambia con el tiempo y las circunstancias, Dios permanece fiel a su palabra. En Lamentaciones 3 se nos recuerda que su misericordia es nueva cada mañana y que grande es su fidelidad, incluso en medio del dolor y la ruina. Esta fidelidad no depende de lo que sentimos, sino de quién es Él. A lo largo de la historia bíblica, Dios se muestra fiel aun cuando su pueblo falla. En Deuteronomio 7 se nos recuerda que Él guarda el pacto y la misericordia con los que le aman. Esto nos enseña que la fidelidad de Dios no es frágil ni momentánea. Es un compromiso eterno que nace de su carácter, no de nuestro comportamiento perfecto. Muchas veces confundimos fidelidad con ausencia de pruebas, pero la Biblia muestra que Dios fue fiel con José aun cuando estuvo en prisión, como se refleja en Génesis 39, donde el Señor estaba con él en todo tiempo. La fidelidad de Dios no siempre nos saca de la dificultad de inmediato, pero sí nos sostiene dentro de ella y nos guía hacia su propósito. En el Salmo 36 se nos recuerda que la fidelidad de Dios alcanza hasta las nubes. Es una forma poética de decir que no tiene límites visibles. Cuando sentimos que nuestra fuerza se acaba, su fidelidad continúa. Cuando creemos que no podremos más, Él permanece firme, sosteniendo lo que nosotros ya no podemos cargar. El apóstol Pablo afirmó en 2 de Tesalonicenses 3 que el Señor es fiel y fortalece a los suyos. Esta fidelidad se manifiesta en protección, en dirección y en sostén espiritual. Dios no abandona a quienes confían en Él, aun cuando el camino se vuelva largo o confuso. Recordar la fidelidad de Dios transforma la manera en que miramos el presente. No niega el dolor, pero lo coloca bajo una esperanza mayor. Como se afirma en el Salmo 89, la fidelidad de Dios está establecida para siempre. Esa verdad nos permite avanzar sin miedo, sabiendo que aquel que comenzó la obra en nuestra vida no la dejará incompleta. Hoy puedes descansar en esta certeza. Dios ha sido fiel antes, lo es ahora y lo seguirá siendo. Aunque no veas aún el resultado, su fidelidad ya está obrando. Él no falla, no olvida y no se contradice. Su fidelidad es un ancla segura para el alma cansada. La Biblia reconoce que el alma puede cansarse. No lo minimiza ni lo condena. Al contrario, muestra que Dios ve ese cansancio y responde con esperanza. En Isaías 40 se nos recuerda que aún los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Esta esperanza no nace de negar el agotamiento, sino de poner la confianza en aquel que nunca se cansa. El cansancio del alma muchas veces viene de esperar demasiado en lo humano. Esperar respuestas, reconocimiento, estabilidad o justicia que no siempre llega. Sin embargo, la Escritura nos invita a levantar la mirada. En Romanos 15 se nos enseña que la esperanza nace de la paciencia y del consuelo que provienen de la palabra de Dios. Es una esperanza que no depende de las circunstancias, sino de las promesas divinas. Dios no desprecia al corazón quebrantado. En el Salmo 34 se nos recuerda que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Esta cercanía no es simbólica, es una presencia real que acompaña, sostiene y restaura poco a poco. Cuando el alma está cansada, Dios no exige más, ofrece refugio.
La esperanza bíblica no es optimismo vacío, es una certeza profunda de que Dios sigue obrando aun cuando no vemos resultados inmediatos. En Jeremías 29 se nos recuerda que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Estas palabras fueron dadas en un tiempo difícil, lo que nos enseña que la esperanza de Dios no ignora el dolor, sino que lo atraviesa con propósito. El apóstol Pablo habló de esta esperanza como un ancla firme para el alma. En Hebreos 6 se nos muestra que la esperanza en Dios mantiene estable el corazón en medio de la tormenta. No elimina las olas, pero evita que el alma se pierda en ellas. Es una esperanza que sostiene cuando ya no quedan fuerzas humanas. Si hoy te sientes cansada, sin ánimo o sin claridad, recuerda que tu estado no define tu destino. La esperanza de Dios sigue disponible para ti. Él no se ha olvidado de tu proceso, ni ha perdido de vista tu vida. Como se afirma en el Salmo 42, aun cuando el alma se abate, podemos esperar en Dios, porque Él sigue siendo nuestra salvación y nuestro sostén. Llegar hasta aquí ya es un acto de fe. Has escuchado, has reflexionado y has permitido que la palabra vuelva a ocupar espacio en tu corazón. La Biblia nos recuerda que Dios no solo gobierna el mundo, también desea gobernar nuestra vida interior. En Proverbios 3 se nos invita a confiar en el Señor con todo el corazón y a no apoyarnos solo en nuestro propio entendimiento, porque cuando lo reconocemos, Él endereza nuestros caminos. Hoy puedes rendir delante de Dios todo aquello que te ha pesado. Las preocupaciones, el cansancio, las dudas y los temores que han intentado ocupar su lugar. La Escritura nos enseña en 1 de Pedro 5 que podemos echar sobre Él toda ansiedad porque Él cuida de nosotros. No es una invitación simbólica, es un llamado a soltar lo que no podemos controlar y a confiar en quien sí puede sostenerlo todo. Oremos juntos. Dios eterno, reconocemos que tú sigues siendo soberano. Reconocemos que aunque el mundo se agite y las circunstancias cambien, tu trono permanece firme. Como declara el Salmo 103, tu reino gobierna sobre todo. Hoy ponemos nuestra vida delante de ti y declaramos que confiamos en tu dirección, aun cuando no entendamos el proceso. Te pedimos que traigas paz al corazón cansado, como prometes en Filipenses 4, una paz que guarda la mente y el corazón en Cristo. Renueva las fuerzas del alma que se siente débil y restaura la esperanza que ha sido golpeada por el tiempo y las pruebas. Tú eres fiel y cumples lo que prometes, como se afirma en Números 23. Ayúdanos a vivir confiando día a día, recordando que tu misericordia se renueva cada mañana, como se nos recuerda en Lamentaciones 3. Que al terminar este momento podamos seguir adelante con la certeza de que no caminamos solos y de que tu presencia nos acompaña en cada paso. Hoy declaramos que tú gobiernas nuestra vida, nuestras decisiones y nuestro futuro. Descansamos en ti, sabiendo que nada escapa de tus manos. Y con un corazón confiado, seguimos adelante porque tú sigues siendo Dios, ayer, hoy y por siempre, como se nos recuerda en Hebreos 13. Amén. Hay momentos en la vida en los que no obtenemos respuestas claras. Oramos, esperamos y aún así el cielo parece en silencio. La Biblia no es ajena a esta experiencia. Muchos hombres y mujeres de fe caminaron temporadas enteras sin entender lo que Dios estaba haciendo. En el libro de Job se nos muestra a un hombre justo que no recibió explicaciones inmediatas, pero aún así decidió confiar en la soberanía de Dios, reconociendo que Él es más grande que cualquier comprensión humana, como se refleja en Job 42. Confiar cuando no hay respuestas es uno de los actos de fe más profundos. Proverbios 20 nos recuerda que hay asuntos que solo el Señor puede entender completamente. Esto nos enseña que no todo silencio es abandono y no toda espera es negación.
A veces, Dios guarda silencio porque está obrando de una manera que aún no podemos percibir. La Escritura también nos muestra que Dios guía incluso cuando el camino no es claro. En Éxodo 13 se nos recuerda que Dios guiaba a su pueblo por el desierto con una nube de día y una columna de fuego de noche. No les mostró todo el trayecto de una vez, pero nunca los dejó sin dirección. Así también, Dios guía nuestra vida paso a paso, aunque no veamos el panorama completo. Confiar no significa dejar de sentir incertidumbre, significa decidir a quién entregamos esa incertidumbre. En el Salmo 37 se nos invita a encomendar nuestro camino al Señor y confiar en Él, con la promesa de que Él actuará. Esta confianza no acelera los procesos, pero sí fortalece el corazón mientras esperamos. El profeta Habacuc expresó su confusión delante de Dios, pero también declaró que, aunque las circunstancias no cambiaran de inmediato, él decidiría confiar y alegrarse en el Señor, como se refleja en Habacuc 3. Esta es una fe madura, una fe que no depende de resultados visibles, sino de la certeza de quién es Dios. Si hoy no tienes respuestas, no estás fallando en la fe. Estás caminando un proceso que muchos antes que tú han atravesado. Dios no se ha olvidado de ti ni ha perdido el control de tu historia. Como se afirma en Isaías 55, sus caminos y pensamientos son más altos que los nuestros. Confiar en esto trae descanso, aun cuando la espera continúe. La Biblia nos enseña que Dios no solo está en el inicio y en el final, también está presente en cada proceso. Muchas veces queremos llegar rápido a la respuesta, pero Dios trabaja en el camino. En Génesis 28 se nos muestra a Jacob en un momento de huida e incertidumbre, y aún así Dios se le revela, recordándole que estaría con él donde quiera que fuera. Esto nos enseña que Dios no espera a que todo esté ordenado para acompañarnos. El proceso suele ser incómodo porque revela nuestras limitaciones, pero la Escritura nos muestra que Dios usa esos momentos para formar el carácter. En Romanos 8 se nos recuerda que Dios obra todas las cosas para bien de los que le aman. No dice que todo es bueno, sino que Dios obra en medio de todo para cumplir su propósito. Caminar un proceso no significa estar lejos de Dios. Muchas veces es exactamente lo contrario. En el Salmo 23 se nos recuerda que aun cuando se camina por valle de sombra, Dios está presente, guiando y sosteniendo. El valle no es abandono, es tránsito. Dios no se apresura como nosotros, pero tampoco se retrasa. Cada etapa tiene sentido, aunque no lo entendamos en el momento. Como se afirma en Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo bajo el cielo. Confiar en el proceso es confiar en que Dios sigue trabajando, aun cuando no vemos resultados inmediatos. Una de las mentiras más dolorosas que el enemigo intenta sembrar es que Dios se ha olvidado de nosotros. La Biblia confronta directamente esa idea. En Isaías 49, Dios compara su amor con el de una madre y declara que aun si una madre olvidara a su hijo, Él no se olvidaría de los suyos. Esta imagen nos recuerda la profundidad de su cuidado. Cuando la respuesta tarda, el corazón humano interpreta silencio como abandono, pero la Escritura muestra que Dios ve incluso cuando no habla. En Éxodo 3, Dios le dice a Moisés que ha visto la aflicción de su pueblo y ha escuchado su clamor. Aunque el pueblo llevaba años esperando, Dios nunca dejó de mirar. El salmista también expresó este sentimiento, pero decidió afirmar la verdad. En el Salmo 139 se nos recuerda que Dios conoce cada paso, cada pensamiento y cada palabra antes de que exista. Nada de nuestra vida pasa desapercibido delante de Él. Dios no olvida tus lágrimas, tu esfuerzo ni tus oraciones. Como se afirma en Salmos 56, Dios guarda cada lágrima. Esta verdad nos permite seguir confiando, aun cuando la espera sea larga.
Dios no se ha olvidado de ti. Él sigue atento a tu vida. El agotamiento no sorprende a Dios. La Biblia reconoce que el ser humano se debilita, pero también afirma que Dios renueva las fuerzas. En Isaías 40 se nos recuerda que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esta renovación no siempre es inmediata, pero es constante. El profeta Elías experimentó un cansancio profundo, tanto físico como emocional. En Primera de Reyes 19, Dios no lo reprendió por sentirse agotado, sino que lo alimentó, lo dejó descansar y luego habló a su corazón. Esto nos muestra que Dios cuida del cuerpo y del alma. Renovar fuerzas no significa eliminar la carga de un día para otro, sino recibir la gracia necesaria para seguir avanzando. En 2 de Corintios 12, Pablo reconoce su debilidad, pero también declara que el poder de Dios se perfecciona en esa debilidad. Cuando nuestras fuerzas se acaban, las de Dios comienzan a manifestarse. Hoy, si te sientes cansada, puedes descansar en esta promesa. Dios sigue renovando fuerzas. Él no exige lo que no da. Su gracia es suficiente para hoy, como se afirma en Lamentaciones 3, donde se nos recuerda que su misericordia se renueva cada mañana. Hay momentos en los que el alma quiere avanzar, pero el cuerpo y la mente ya no responden. La Biblia reconoce ese cansancio profundo y no lo condena. Al contrario, revela que incluso los fuertes se agotan y los jóvenes pierden fuerzas, pero quienes ponen su esperanza en Dios reciben un vigor distinto, uno que no nace del cuerpo, sino del espíritu. Isaías 40. Dios no promete que nunca nos cansaremos, pero sí promete que el cansancio no tendrá la última palabra. Cuando el pueblo de Dios se sintió débil y sin salida, Él les recordó que su poder no depende de la fuerza humana. Dios es quien renueva, quien levanta al que ya no puede caminar más. Él no exige energía para acercarnos. Él da la energía cuando nos acercamos. En la Escritura vemos que Dios sostiene al que confía, incluso cuando todo parece detenido. El Señor no fortalece solo para resistir, sino para continuar. Hay una fuerza que permite seguir avanzando aun cuando las circunstancias no cambian de inmediato. Esa fuerza sostiene la fe en medio de la espera. Dios no abandona al cansado ni ignora al que clama en silencio. Él observa, escucha y responde en el tiempo perfecto. Este mensaje es claro. El agotamiento no es señal de derrota espiritual, es una invitación a depender más profundamente de Dios. Él levanta, renueva y sostiene a los que ponen su confianza en Él, aun cuando las fuerzas humanas se han agotado por completo. La Biblia no presenta la vida de fe como un camino rápido ni sencillo. Repetidas veces muestra que Dios obra a través de procesos largos, silenciosos y a veces dolorosos. El pueblo de Israel no llegó a la tierra prometida de inmediato. Atravesó desiertos donde aprendió a depender de Dios día a día. Deuteronomio. En ese caminar, Dios no los abandonó ni un solo momento. Dios no solo promete un destino, promete su presencia durante el trayecto. Él guía, corrige, alimenta y protege mientras se avanza. En la Escritura vemos que Dios va delante, pero también camina en medio del pueblo. Él conoce el ritmo de cada persona y no apura lo que necesita madurar. Muchas veces el proceso parece lento porque Dios está formando algo más profundo que un resultado visible. Está formando carácter, fe y obediencia. La palabra enseña que Dios disciplina al que ama, no para herir, sino para enseñar y afirmar el corazón. Proverbios. El proceso no significa abandono, significa acompañamiento. Aunque el camino sea largo, Dios permanece fiel. Cada paso, incluso los que parecen pequeños o repetidos, tienen propósito. Dios no desperdicia ninguna etapa del camino cuando caminamos con Él.
La Biblia es clara al afirmar que Dios no miente ni cambia como los hombres. Lo que Él promete, lo cumple, aunque el cumplimiento no siempre llegue cuando esperamos. Números. Muchas promesas tardaron años en manifestarse, pero ninguna quedó sin cumplirse. Dios es fiel a su palabra. Abraham esperó. David fue probado. El pueblo clamó y aún así Dios actuó conforme a lo que había dicho. La Escritura enseña que Dios cumple sus promesas en el tiempo señalado, no adelantado ni retrasado. Él obra con precisión perfecta, aunque desde nuestra perspectiva parezca demora. Dios no olvida lo que ha hablado. Cada promesa está sostenida por su carácter fiel. Cuando todo parece contrario, la palabra recuerda que Dios sigue obrando incluso cuando no se ve. La fe no se basa en lo visible, sino en la certeza de que Dios es verdadero. Este capítulo nos recuerda que esperar en Dios no es perder tiempo, es confiar en que Él está obrando aún en silencio. La Biblia afirma que los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Su fidelidad permanece generación tras generación. Hay una verdad profunda en la Biblia que trae descanso al corazón cansado. Dios ve lo que otros no ven. La Escritura enseña que el Señor no mira como mira el ser humano, porque el hombre se fija en lo externo, pero Dios observa el corazón. 1 Samuel 16. Esto significa que Dios conoce las intenciones, las lágrimas silenciosas y los esfuerzos que nunca fueron reconocidos por nadie más. Cuando parece que todo el trabajo pasa desapercibido, la palabra recuerda que Dios es testigo fiel. Él ve la obediencia en lo secreto, la constancia cuando no hay aplausos y la fe que sigue creyendo aún sin resultados visibles. Nada de lo que se hace para Dios es invisible ante sus ojos. La Biblia muestra que Dios recompensa en el tiempo correcto. No siempre lo hace de forma inmediata, pero siempre lo hace de forma justa. Jesús enseñó que el Padre, que ve en lo secreto, responde de manera pública según su voluntad perfecta. Esto revela que Dios no ignora ningún acto hecho con un corazón sincero. Este capítulo nos recuerda que no estamos solos ni olvidados. Dios observa cada paso, cada decisión y cada oración. Aunque otros no lo vean, Dios sí lo ve, y eso es suficiente para seguir adelante con confianza. La Biblia nunca promete una vida sin pruebas, pero sí asegura la presencia constante de Dios en medio de ellas. La Escritura declara que cuando el justo atraviesa dificultades, el Señor no lo abandona, sino que lo libra y lo sostiene. Salmos. Esto no significa ausencia de dolor, sino presencia divina en medio del proceso. A lo largo de la palabra, vemos que Dios permite pruebas para fortalecer la fe, no para destruirla. Así como el oro es purificado por el fuego, el corazón es afirmado a través de la dificultad. Dios permanece cerca del que sufre y escucha el clamor del que confía en Él. La Biblia enseña que Dios es refugio en tiempos de angustia. Él no se aleja cuando llegan los problemas. Al contrario, se acerca al corazón quebrantado y da descanso al alma cargada. Incluso cuando las fuerzas parecen acabarse, Dios sostiene con su mano fiel. Este capítulo nos recuerda que la prueba no es señal de abandono, sino escenario donde Dios muestra su fidelidad. Él sostiene, guarda y fortalece a los que permanecen confiando en Él, aun cuando el camino se vuelve difícil. Cuando la esperanza parece apagarse, la palabra de Dios trae luz. La Biblia enseña que Dios es fuente de esperanza verdadera y que su misericordia se renueva cada día. Lamentaciones. Esto significa que cada amanecer trae una nueva oportunidad para volver a confiar. La esperanza bíblica no depende de las circunstancias, sino del carácter fiel de Dios. Aunque el panorama sea incierto, Dios permanece firme.
La Escritura afirma que Dios llena de paz y gozo a quienes confían en Él, aún en medio de la espera. Romanos. Dios no solo restaura fuerzas, también restaura la visión. Él permite ver más allá del momento presente y recordar que su plan es bueno, aun cuando todavía no se comprende. La esperanza en Dios no avergüenza, porque está sostenida por su amor constante. Este capítulo nos invita a levantar la mirada. Dios sigue obrando, sigue guiando y sigue renovando la esperanza del que decide confiar. Aunque el proceso continúe, Dios permanece fiel y su promesa sigue en pie. La Biblia revela una verdad que trae consuelo profundo. Dios escucha el clamor de su pueblo. No se trata solo de palabras bien dichas, sino del corazón que se presenta delante de Él con sinceridad. La Escritura enseña que cuando el justo clama, el Señor oye y responde conforme a su voluntad perfecta. Salmos. Ninguna oración sincera pasa desapercibida. Dios no ignora el dolor expresado en silencio ni las lágrimas que caen cuando nadie más está presente. A lo largo de la Biblia vemos personas que clamaron desde la angustia, y Dios respondió en el tiempo exacto. Él no se mueve por la intensidad del ruido, sino por la verdad del corazón. La palabra muestra que Dios inclina su oído al humilde y al que reconoce su necesidad. El clamor no es señal de debilidad, sino de dependencia. Cuando el ser humano reconoce que no puede solo, Dios se manifiesta con poder y misericordia. Este capítulo recuerda que orar no es hablar al vacío. Dios escucha, Dios entiende y Dios responde. Aunque la respuesta no sea inmediata, el clamor llega delante de Él y produce fruto conforme a su propósito eterno. La Biblia enseña que el corazón humano es frágil y fácilmente afectado por el temor, la preocupación y la incertidumbre. Sin embargo, la palabra afirma que Dios guarda en paz al corazón que confía plenamente en Él. Isaías. Esa paz no depende de las circunstancias, sino de la confianza depositada en Dios. Cuando la mente se llena de pensamientos inquietos, Dios invita a llevar toda carga delante de Él. La Escritura muestra que al entregar las preocupaciones a Dios, Él guarda el corazón y los pensamientos con una paz que supera la comprensión humana. Filipenses. Esa paz actúa como protección interior. Dios no promete eliminar todas las dificultades, pero sí promete cuidar el corazón del que confía. Él fortalece la fe y calma el alma en medio de la tormenta. La confianza en Dios no evita los problemas, pero sí evita que el temor gobierne el interior. Este capítulo nos recuerda que confiar en Dios es una decisión diaria. Al hacerlo, el corazón es guardado, sostenido y afirmado. Dios permanece fiel y protege el interior de quienes descansan en Él. La Biblia declara que aunque el ser humano haga planes, es Dios quien dirige cada paso. Proverbios. Esto revela que nada en la vida del creyente está fuera del control divino. Incluso cuando el camino parece confuso, Dios sigue guiando con sabiduría perfecta. A lo largo de la Escritura, vemos que Dios guía de manera clara a quienes buscan su dirección. Él endereza sendas, abre puertas y también las cierra cuando es necesario. Su guía no siempre es inmediata, pero siempre es segura. Dios no abandona a mitad del camino. Él camina adelante, pero también acompaña. La Biblia enseña que Dios instruye y enseña el camino correcto, cuidando con amor a quienes confían en Él. Salmos. Su dirección trae vida y seguridad. Este capítulo afirma que el futuro no es incierto cuando Dios dirige los pasos. Aunque no se vea todo el camino, confiar en Dios permite avanzar con paz. Él sigue guiando, sosteniendo y cumpliendo su propósito perfecto. La Biblia enseña que la fidelidad de Dios no depende del comportamiento humano ni de las circunstancias.
Dios permanece fiel porque esa es su naturaleza. La Escritura afirma que aun cuando el ser humano falla, Dios no cambia ni se contradice a sí mismo. Según Timoteo, esta verdad sostiene la fe cuando todo lo demás parece inestable. A lo largo de la palabra vemos que Dios cumple su pacto generación tras generación. Él no se cansa, no se distrae y no se aleja. Su fidelidad no se basa en emociones, sino en su carácter eterno. Por eso, cuando el pueblo dudó o se apartó, Dios siguió llamando, restaurando y guiando. La Biblia muestra que la fidelidad de Dios se manifiesta incluso en medio de la disciplina. Él corrige, pero no abandona. Permite procesos, pero no rompe sus promesas. Su amor permanece firme aun cuando el camino se vuelve difícil. Este capítulo nos recuerda que confiar en Dios es descansar en su fidelidad. Aunque las circunstancias cambien, Dios sigue siendo el mismo. Su palabra permanece y su compromiso con los que confían en Él nunca se rompe. La Biblia revela que Dios no rechaza al que se acerca con un corazón sincero. Al contrario, Él restaura, perdona y renueva. La Escritura enseña que Dios está cercano al corazón quebrantado y levanta al que reconoce su necesidad. Salmos. No hay distancia que Él no pueda acortar. A lo largo de la palabra vemos que Dios recibe al que se arrepiente, no con condenación, sino con misericordia. Él no recuerda el pasado para acusar, sino para sanar. Su deseo no es destruir, sino restaurar lo que fue dañado. Dios no solo perdona, también transforma. La Biblia enseña que cuando una persona se vuelve a Dios, Él renueva la mente y el corazón. La restauración divina no es superficial, es profunda y sostenida por el amor de Dios. Este capítulo recuerda que nunca es tarde para volver a Dios. Él sigue esperando con brazos abiertos. Su misericordia es mayor que cualquier error y su restauración trae vida nueva al que confía en Él. La Biblia reconoce el cansancio del ser humano y ofrece una promesa clara. Dios da descanso verdadero. La Escritura enseña que Dios invita a los cargados y agotados a acercarse a Él para recibir descanso interior. Mateo. No se trata solo de reposo físico, sino de alivio para el alma. Dios no añade cargas innecesarias. Él quita el peso que oprime el corazón y reemplaza la angustia por paz. La Biblia muestra que el descanso que Dios da no depende de que todo esté resuelto, sino de confiar plenamente en Él. Cuando el alma descansa en Dios, el temor pierde fuerza y la ansiedad se debilita. La palabra enseña que Dios renueva al interior del ser humano cuando se le entrega la carga. Su descanso fortalece y prepara para continuar. Este capítulo nos recuerda que el descanso en Dios es un regalo disponible. Él no exige perfección, solo confianza. Al acercarse a Él, el alma encuentra alivio y nueva fuerza para seguir adelante. La Biblia enseña que Dios no es indiferente ante las batallas de su pueblo. Cuando el ser humano enfrenta situaciones que parecen imposibles, Dios interviene con poder. La Escritura recuerda que no es el pueblo quien gana la batalla por su propia fuerza, sino Dios quien pelea por ellos. Éxodo. Esta verdad sostiene la fe cuando las circunstancias superan las capacidades humanas. A lo largo de la palabra, vemos que Dios defiende a los que confían en Él. Él abre caminos donde no los hay, protege cuando el peligro acecha y confunde al enemigo. Dios no siempre actúa de la misma manera, pero siempre actúa con justicia y propósito. La Biblia muestra que Dios pelea cuando el pueblo obedece y confía. No se trata de ausencia de lucha, sino de no luchar solos. Dios se levanta a favor del que deposita su confianza en Él, aun cuando todo parece perdido. Este capítulo nos recuerda que las batallas no definen el final. Dios sigue siendo quien pelea por su pueblo. Cuando Él actúa, ninguna fuerza puede resistir su voluntad.
La espera es una de las pruebas más difíciles y la Biblia no la ignora. Al contrario, enseña que la espera puede convertirse en un tiempo de transformación. La Escritura afirma que quienes esperan en el Señor reciben fortaleza renovada y dirección clara. Isaías. La espera no es pasiva, es un tiempo en el que Dios obra internamente. Dios usa la espera para formar carácter, paciencia y fe. A lo largo de la palabra, vemos que muchas promesas se cumplieron después de largos periodos de espera. Dios no se retrasa. Él prepara el corazón para recibir lo que ha prometido. La Biblia enseña que la espera en Dios no es en vano. Aunque el silencio parezca prolongado, Dios sigue obrando. Él enseña a confiar no solo en el resultado, sino en su presencia constante durante el proceso. Este capítulo nos recuerda que la espera tiene propósito. Dios transforma el tiempo de espera en un tiempo de crecimiento espiritual. Confiar en Él durante la espera produce frutos que permanecen. La Biblia afirma que Dios tiene un propósito para cada vida y que nada puede frustrar sus planes. Job. Aunque el camino incluya desvíos, pruebas o pausas inesperadas, el propósito de Dios sigue avanzando. Él no improvisa ni abandona lo que comenzó. A lo largo de la Escritura vemos que Dios utiliza incluso las circunstancias difíciles para cumplir su propósito. Lo que parecía obstáculo se convierte en instrumento en sus manos. Dios no desperdicia el dolor ni el proceso. Todo es usado para formar y dirigir. La palabra enseña que Dios completa la obra que inicia. Él no deja historias inconclusas, aunque el cumplimiento no siempre se ve de inmediato. Dios sigue obrando con fidelidad y precisión. Este capítulo afirma que la vida no es un accidente. Dios sigue guiando cada paso hacia su propósito eterno. Confiar en Él permite avanzar con seguridad, aun cuando no se comprende todo el camino. La Biblia enseña que Dios es un refugio seguro cuando llegan los tiempos difíciles. No se trata de una protección distante, sino de una presencia cercana y constante. La Escritura afirma que Dios es amparo y fortaleza, ayuda siempre presente en medio de la angustia. Salmos. Esto revela que Dios no se aleja cuando el dolor aparece. A lo largo de la palabra, vemos que Dios protege a su pueblo en momentos de peligro. Él no promete ausencia de problemas, pero sí ofrece un lugar seguro para el corazón. Cuando el temor rodea, Dios sostiene y da firmeza interior. La Biblia muestra que refugiarse en Dios es una decisión consciente. Es confiar en Él aun cuando las circunstancias no cambian de inmediato. Dios da paz en medio de la tormenta y firmeza cuando todo parece inestable. Este capítulo nos recuerda que Dios sigue siendo refugio hoy. El que corre a Él encuentra descanso, protección y seguridad, aún en los momentos más difíciles. La Biblia enseña que la confianza en Dios se aprende a lo largo del camino. No siempre es inmediata, pero se fortalece con cada experiencia vivida con Él. La Escritura invita a confiar en el Señor con todo el corazón y no apoyarse únicamente en el propio entendimiento. Proverbios. Esta confianza abre espacio para la guía divina. Dios permite situaciones que desafían la seguridad humana para enseñar a depender de Él. A través de la palabra vemos que cuando el pueblo confió en Dios, Él enderezó sus caminos y trajo dirección clara. La confianza plena produce descanso interior. La Biblia muestra que confiar en Dios implica soltar el control. No significa pasividad, sino fe activa. Dios responde al que confía y camina en obediencia, aun cuando no comprende completamente el camino. Este capítulo recuerda que la confianza en Dios transforma la manera de vivir. Al confiar, el corazón se libera del temor y aprende a descansar en la fidelidad divina. La Biblia afirma que Dios no abandona a los que comienzan a caminar con Él.
Él sostiene hasta el final. La Escritura enseña que Dios perfecciona la obra que ha iniciado en la vida del creyente. Filipenses. Esto da seguridad aun cuando el proceso parece largo. A lo largo de la palabra vemos que Dios acompaña cada etapa. Él sostiene en la debilidad, corrige con amor y fortalece cuando las fuerzas se agotan. Su presencia no se interrumpe a mitad del camino. La Biblia muestra que Dios permanece fiel incluso cuando el ser humano tropieza. Él levanta, restaura y permite continuar. Dios no se cansa de acompañar ni se aleja por el cansancio humano. Este capítulo afirma que el final está en manos de Dios. Él sigue guiando, sosteniendo y cumpliendo su propósito hasta completarlo. Confiar en Él permite avanzar con paz, sabiendo que no se camina solo. La Biblia enseña que la sabiduría verdadera no nace de la experiencia humana, sino de Dios. La Escritura afirma que cuando alguien reconoce su falta de sabiduría y la pide con sinceridad, Dios la concede sin reproche. Santiago. Esto revela el corazón generoso de Dios hacia quienes desean caminar conforme a su voluntad. A lo largo de la palabra, este capítulo afirma que el final está en manos de Dios. Él sigue guiando, sosteniendo y cumpliendo su propósito hasta completarlo. Confiar en Él permite avanzar con paz, sabiendo que no se camina solo. La Biblia enseña que la sabiduría verdadera no nace de la experiencia humana, sino de Dios. La Escritura afirma que cuando alguien reconoce su falta de sabiduría y la pide con sinceridad, Dios la concede sin reproche. Santiago. Esto revela el corazón generoso de Dios hacia quienes desean caminar conforme a su voluntad. A lo largo de la palabra, vemos que Dios guía con sabiduría a quienes confían en Él. No siempre da respuestas inmediatas, pero sí dirección clara en el momento oportuno. La sabiduría divina permite discernir decisiones, evitar caminos dañinos y actuar con prudencia aún en tiempos difíciles. La Biblia muestra que la sabiduría de Dios produce paz y orden. No genera confusión ni temor, sino claridad interior. Dios instruye con paciencia y amor, enseñando paso a paso al que se acerca con humildad. Este capítulo recuerda que no estamos solos para decidir. Dios sigue dispuesto a guiar, enseñar y dar sabiduría al que reconoce su necesidad y confía en Él. A lo largo de este recorrido, la Biblia ha dejado una verdad clara. Dios no cambia. Desde el principio hasta el final, su carácter permanece firme. La Escritura enseña que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y que su fidelidad no tiene fin. Aunque el mundo cambie, aunque las circunstancias se agiten, Dios sigue siendo fiel a su palabra. Todo lo que se ha compartido apunta a una sola dirección. Dios camina con su pueblo. Él fortalece al cansado, sostiene al que espera, sana al herido y guía al que confía. La Biblia muestra que Dios no abandona a mitad del proceso, sino que permanece hasta completar su obra. Incluso cuando el camino parece largo o silencioso, Dios sigue obrando. La palabra enseña que quienes ponen su esperanza en Dios no quedan avergonzados. Él escucha el clamor, guarda el corazón y dirige los pasos. No hay oración ignorada ni lágrima desperdiciada. Dios ve, Dios conoce y Dios responde conforme a su voluntad perfecta. Este mensaje no termina aquí. La Biblia invita a seguir confiando, a permanecer firmes y a descansar en Dios. Él sigue siendo refugio, fortaleza y esperanza. Aunque no todo se comprenda ahora, Dios sigue teniendo el control. Que este tiempo sea un recordatorio de que no estás solo. Dios permanece contigo. Él sigue guiando, sigue sosteniendo y sigue cumpliendo sus promesas. Confía, espera y descansa en Él, porque su fidelidad permanece para siempre. Si este mensaje habló a tu corazón y sentiste paz, esperanza o fortaleza, te invito a quedarte.
Suscribirte a este canal es una forma sencilla de seguir recibiendo palabras basadas en la Biblia, oraciones y mensajes que buscan acompañarte y recordarte que Dios sigue cerca. Que este espacio sea un lugar de descanso para tu alma y un apoyo en tu caminar de fe.